Bueno, de nuevo dar la bienvenida a todos a esta 25ª mesa de trabajo de vinculación con el medio. Esta instancia va a ser grabada, ya se está grabando, así que lo aviso. Y en esta ocasión tenemos dos invitados relevantes. Por una parte está el rector, profesor José Antonio Guzmán, y a quien le agradecemos que esté participando. Y también al querido profesor titular de Derecho de la Católica y Andrés Bernasconi. Así que darle también las gracias, Andrés, por tu presencia, y sabemos que estás con una agenda muy llena de cosas y que muy contento de que puedas participar en esta instancia que debiera durar 1 hora. Este es para dar contexto, es una mesa de trabajo que instauramos hace más de 2 años, donde participan todos los directivos académicos, también de centros y programas de la universidad y también de unidades de servicio afines a la vinculación con el medio. Y ha sido un espacio muy interesante para ir creando cultura, ir hablando de vinculación e ir definiendo en conjunto lo que ha sido la política y el modelo, y es parte de alguna manera de un mecanismo de aseguramiento de la calidad que tenemos respecto de esta función misional. Eh, Como todos saben, la universidad fue recientemente reacreditada y dentro también de nuestra planificación estratégica institucional hemos explicitado el compromiso con la sociedad a través de dos iniciativas, que son los planes bianuales de vinculación, que ya las unidades lo enviaron, y también el desarrollo de un modelo de contribución ex impacto. Ahora vamos a empezar a hablar de contribución. Entonces, con esto ya nos vamos metiendo en el tema y las preguntas que voy a ir haciendo, seguramente, y la idea de que estemos todos aquí virtualmente es que todos puedan, los que quieran preguntar, lo hagan a través del chat, y eventualmente le daré la palabra a alguno, pero la mejor manera es ir a través del chat, y así yo puedo ir también tomando esas preguntas. Bien, entonces para partir y así ganando tiempo, Andrés, los nuevos criterios y estándares empiezan a regir a partir de octubre de este año. Y una pregunta abierta entonces para ir calentando motores son, ¿cuáles son desde tu mirada los aspectos y desafíos que tú resaltarías en la dimensión de vinculación con el medio respecto a estos nuevos criterios y estándares, en vista de que muchas universidades ya están preparándose para ser acreditadas y que nosotros ya estamos iniciando un trabajo de ir complejizándonos, pero vamos a ir, por supuesto, que trabajando en base a ellas? ¿Cuáles son esos aspectos que tú rescatarías sobre lo que mencionan estos criterios y estándares? Gracias, Matías, Magdalena, por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con mis queridos amigos y colegas de la Universidad de los Andes. Es una pregunta difícil, Matías, porque lo que pasa con vinculación con el medio es que, siendo la tercera misión de las universidades un elemento, digamos, que está desde hace por lo menos 100 años en nuestra conciencia universitaria, como una de las actividades centrales de la misión de la universidad, docencia, investigación y lo que antiguamente se llamaba extensión. Eh, Sin embargo, yo creo que en muchos sentidos es muy nueva también. Y la conceptualización que hace la ley de 2018 y luego que se traducen en los criterios estándares es bien desafiante en esa novedad. Eh, lo que pasa, me decía Magdalena, que quizás les contara algo de lo que uno ve, digamos, en los procesos de acreditación institucional de las instituciones que hemos visto más recientemente. Lo que pasa es que en vinculación con el medio hay muchas cosas. eh, Algunas que vienen de una tradición más bien asociada a la extensión, y otras que tienen una intención un poco más contemporánea, en el sentido de la direccionalidad, por ejemplo, o de una más clara conexión de el ambiente externo con el quehacer interno de las instituciones. Pero yo no encuentro que eso todavía esté decantado, y que tengamos la misma,
cultura, por falta de una mejor palabra, de vinculación con el medio como la que tenemos muy claramente delineada en docencia, pregrado y posgrado y en investigación, donde hay ciertos espacios, procedimientos, rituales, objetivos, maneras de evaluar el trabajo de la gente que están súper estandarizados, súper legitimados y que son muy comunes a través del sistema. Lo que uno ve en vinculación con los medios es que hay una gran diversidad. Diversidad no solamente de lo que las instituciones incluyen en vinculación con el medio, como tipo de actividades, enfoques, intenciones, conceptos, eh, sino también entre distintas instituciones, dependiendo mucho, lo cual es razonable, esto segundo, del contexto, porque la vinculación con el medio es la más contextual de todas las funciones de emisión, o dicho de otra forma, comparada con la docencia y la investigación, que se parecen mucho. La enseñanza del derecho de la ingeniería en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Chile, por citar los dos ejemplos como más recientes de mis visitas, tienen mucho en común, a pesar de que los contextos son muy distintos de las instituciones. Pero en vinculación con el medio, como es tan vinculada al contexto relevante local, nacional, internacional, es esperable que haya mucha más diversidad. Bueno, lo que quiero decir es que no podría yo ahora, digamos, como identificar buenas prácticas generalizables por las dos razones. Primero, por la enorme diversidad que hay de la experiencia y segundo, porque todavía la función de vinculación con el medio no está madura en nuestro medio. Y quizá anticipándome a algo que, perdonen el desorden, pero quizás pudiera salir después. Leí la política y la vinculación con el medio de ustedes, que me compartió Magdalena, y son documentos muy completos, muy ricos, bien intensos, evidentemente en reflexión, eh, y súper amplios. Entonces, lo que pasa, creo yo, lo que les va a pasar a ustedes en el largo plazo, a propósito de lo que pasa, digamos, en un ciclo largo de acreditación, y esto por supuesto va mucho más allá de la acreditación, eh, es que uno tira una red al mar enorme y esa red saca distintas especies marinas, digamos, y probablemente a lo largo del tiempo ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que funcionan mejor, otras que no funcionan, otras que son más importantes, otras que son menos importantes, y creo yo que esta amplia red que las instituciones todas, no solamente ustedes están tejiendo y lanzando al mar, con el tiempo se va a ir haciendo más precisa y más focalizada en aquello que a ustedes les dé ventaja de aporte de calidad, de aporte de valor, como dicen en los documentos. Y eso seguramente no van a ser todas las que tienen consideradas actualmente en el portafolio. Eso tiene que pasar. Y lo mismo pasó, creo yo, en su momento cuando la universidad se creó. Hubo una cierta apuesta de docencia en cierta área. Bueno, esa apuesta, que es la oferta, digamos, se va cotejando con, por ponerlo en estos términos, la demanda del medio, de los estudiantes, del sistema de investigación en el caso de las dos primeras misiones y de los socios externos en el caso de la vinculación. Y toma un tiempo hasta que ustedes descubren cuál es la horma del zapato, digamos, que mejor le funciona. Eso es lo que uno ve, diría yo, Eh, Matías. Uno eh, ve propuestas súper ambiciosas, mm. bien ricas en distintos tipos de actividades, eh, pero donde todavía falta, creo yo, por una cuestión de tiempo, no por insuficiente reflexión, todavía falta encontrar en qué aspectos uno advierte que está el posicionamiento de cada institución en vinculación con el medio. Muy bueno, vamos después a entrar en algunas cosas más específicas respecto de eso mismo, de esas precisiones. Yo ahora quiero preguntarle al rector algo como parecido respecto a una pregunta más amplia y que tiene que más allá de la planificación estratégica institucional y de las iniciativas concretas que hemos definido en torno a la vinculación, eh, ¿cuáles son los desafíos institucionales que ves a la luz de esta misión esencial para la universidad? Bueno, muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Andrés, por la visita y por darte el tiempo de estar con nosotros, de trabajar esta hora con nosotros para pensar y reflexionar en este tema que es fundamental. Y parto así, digamos, respondiendo a Matías. Yo creo que es una parte esencial de la misión y que tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado en otros contextos servicio, digamos. La universidad
se concibió como una instancia de servicio a la sociedad, como un grupo de profesores que se asoció al comienzo y que después se fueron sumando al proyecto, diseña y pone en práctica su tarea de servicio. Las universidades muchas veces tienen hay una especie de prejuicio que las concibe como unas torres de marfil, que en cierto sentido están aisladas de la sociedad, y eso debe ser, digamos, desterrado. Es un defecto de la universidad. Las universidades tienen que estar perfectamente imbricadas con la sociedad a la que quieren servir. Y tienen que evitar a toda costa el peligro que yo llamaría de endogamia, es decir, de trabajar para sí mismo, para su propio público, y lógicamente hay que ver el modo de sistemáticamente de evitar esa endogamia. Cuando toda la investigación, toda la docencia que se hace en la universidad tiene esta connotación de servicio. Los profesionales que entregamos año a año a la sociedad son una forma muy potente de servir, evidentemente de vincularnos, y lo mismo el trabajo que se hace de investigación. Entonces, este desafío que implica la vinculación con el medio, de estar continuamente pensando qué necesita la sociedad, qué tipo de profesionales, qué tipo de personas. La tarea de la universidad no solamente es formar profesionales, sino formar personas que después el día de mañana sean buenos ciudadanos, qué áreas de conocimiento es necesario avanzar y desarrollar, qué tipo de investigación aplicada la universidad tiene que llevar a cabo para servir de mejor manera a la sociedad, qué contribución al debate intelectual y político que es contemporáneo tenemos que ver el modo de desarrollar. Y eso, lógicamente, para que eso sea posible, necesita este carácter bidireccional, es decir, no solamente lo que uno quiere hacer, sino lo que la sociedad necesita, demanda, espera de nosotros. Y entonces, yo lo veo así, por lo menos, es como trabajo sistemático para evitar la endogamia, para evitar digamos, el hacer lo que nosotros hacemos de cara a nosotros mismos. Tiene este carácter, digamos, social tan importante. La universidad tiene, por eso que tiene un carácter misional esencial, que tiene que ver, como decía al principio, con esta idea de servicio. Y entonces, mucho más allá de los temores o digamos, las preparaciones para las acreditaciones, esto es una cosa que afecta el meollo de la actividad universitaria, y en ese sentido tenemos que trabajarlo. Por eso necesitamos sistematizar algo que es fundamental para nosotros. Muchas gracias, rector. Yo creo que en esa línea de efectivamente ir viendo este esfuerzo que hace la Universidad de los Andes y cómo medirlo, y esta pregunta es la que se repite habitualmente y seguramente Andrés se la han hecho 500.000 veces, y a propósito, hago un paréntesis, se constituyó la Comisión de Vinculación con el Medio del CRUCH, que tuvimos una sesión de hace unas semanas atrás en Concepción, la próxima va a ser en Santiago, y dentro de las conversaciones informales que se fueron dando era cómo se está midiendo el impacto y la contribución. Y nosotros hemos definido, como una de nuestras iniciativas, tener un modelo de contribución. ¿Cómo poder generar mecanismos para poder medirlo? Y debiera ser, entonces mi pregunta es, si debiera ser un esfuerzo colectivo a nivel de todas las universidades, generar un modelo, voy a decir así, como único y colaborativo y en el fondo consensuado, o debiera ser un esfuerzo individual. Hace poco me mandaba un decano una revista de Inglaterra, del London School of Economics, que mostraba el modelo de universidad comprometida que existe en Inglaterra y cómo miden el impacto de esas universidades, que básicamente es cómo contribuyen al valor agregado bruto, en creación de empleo, en creación de startups, en actividades de investigación e intercambio de conocimiento, en cuánto gastan las universidades también, en las exportaciones educativas y en el turismo que además tienen. O sea, hay una serie de factores que miden, pero todo se mide en plata. ¿Cuántos pounds en la práctica contribuye esa universidad a Inglaterra? No sé si es un mecanismo que quisiéramos para Chile en esa línea. ¿Qué mirada tienes al respecto? Y quiero acoplarlo a una segunda pregunta relacionada a esto,
que es hasta dónde medimos, porque el riesgo también de la sobremedición también existe. A propósito de esto que decías tú, Andrés, de que todavía está muy abierto y que está menos, voy a decir, estructurado que la docencia y la investigación. Entonces, hay universidades que tienen ejércitos de gente que levantan una piedra y miden cuánto afectó esa piedra a la vinculación con el medio. ¿Cómo fijar esos límites también en esta línea que hoy día estamos trabajando en una mesa con decanos y con distintas personas para poder definir este modelo de contribución? Súper interesante, Matías, el punto. Yo creo que tiene valor que haya las dos cosas, que haya un cierto consenso de las universidades, quizás para los institutos y los CFT va a ser distinto, pero por lo menos de las universidades o quizás de las universidades del Consejo Rector en particular, respecto de, por ejemplo, qué es lo que se entiende por contribución y cuáles pueden ser las formas más costo efectivas de ir evaluando el impacto o la contribución. Desgraciadamente, bueno, usted sabe, la ley habla de impacto nosotros hemos querido un poquito ignorar eso, digamos, en los criterios estándar y darle un poquito una vuelta, porque, te lo he dicho antes, medir impacto es una proposición muy compleja y probablemente innecesaria además. Eh, entonces, que haya un cierto terreno común, yo creo que sería muy útil porque sospecho, y ustedes saben mucho más de vinculación con el medio que yo, sospecho que hay muchos aspectos de esta cuestión, de esta pregunta, que son efectivamente comunes. Entonces, tiene sentido que no estén todas las universidades tratando de resolver problemas que son comunes. Ahora, dicho eso, también por lo que decía antes, como la vinculación con el medio es tan contextual, probablemente va a haber un espacio también para particularidades que se van a expresar dentro de ese contexto común. Dos cosas o tres, digamos, adicionales. Em, Hay además algunas especificidades, por ejemplo, el otro día estuve reunido con la mesa del Consejo Rector de Universidades de Zonas Extremas, que son 4 del norte y 2 del sur. Y una de las cosas que salió ahí fue que ellos desarrollaran una propuesta de indicadores de contribución a la sociedad en el entorno regional, que fuera más o menos pertinente a las características que ellos tienen por su ubicación geográfica. Me pareció súper interesante. Entonces tú ves que ahí puede haber algo que aúna los esfuerzos de ese grupo en particular, pero creo que la idea de un poquito más de solidaridad en el desarrollo de estos instrumentos puede ser útil. Em, lo otro, respecto del Reino Unido, que efectivamente ellos, igual que Estados Unidos, tienen sistemas de registro y de monetarización de la contribución que están muy desarrollados. Eso obedece a un problema político, que es que las universidades constantemente tienen que ir al gobierno y justificar las transferencias de recursos que reciben, en un ambiente que muchas veces es muy hostil hacia las universidades, por razones políticas también. Entonces eso está pensado en el senador y en el diputado, digamos, y la universidad le muestra la contribución a la región que hace la universidad o sistema universitario, en el caso de Estados Unidos, los sistemas estatales. Aquí no estamos en esa, por ahora, ¿no? O sea, no creo que del gobierno, ni de ningún gobierno, haya habido una duda respecto del valor que tiene la inversión en la actividad universitaria. Otra cosa es que no haya plata por los ciclos económicos, pero yo diría que cuando ha habido plata en general, los gobiernos han considerado que es una buena inversión invertir en el sistema universitario, con las prevenciones que siempre tiene Hacienda de la eficiencia del uso de los recursos, que puede ser mayor, y esto se va a expresar muy crucialmente en la discusión sobre los aranceles regulados. Eh, pero yo creo que nosotros estamos en una situación, en ese sentido, un poquito más favorable y no tenemos que estar justificando todos los años el derecho a existir, digamos, que algo que pasa en otros contextos. Por lo tanto, yo creo que digamos, la unidad de medida en el caso nuestro puede ser mucho más eh, diversa que simplemente ponerle un valor monetario al retorno a la inversión. Eh, eso creo yo que podría tratar de responder a una pregunta que es bien interesante y abre una otra discusión que es el tema de la colaboración interinstitucional. Y este es el último punto que quería hacer. Fíjese usted que
interesantemente, cuando la ley habla de vinculación con el medio, pone, bueno, hay una frase ahí, dice colaboración con otras universidades o otra institución de educación superior, no recuerdo cómo dice ahora. Y es raro que esté ahí. Pero por otra parte es bien interesante porque yo creo que de eso hay poco. ¿En qué sentido? Los consorcios, como el Consejo de Rectores, tienen sus comisiones, se juntan, discuten, en fin. Pero aquí daría la impresión de que se pensó en algo que es un poquito distinto, que son asociaciones interuniversitarias de carácter más estratégico y no con todas no todos los, por ejemplo, no todas las universidades estatales con todas las universidades estatales, sino que algunas con algunas, grupos más chicos. Y esto, algunas universidades lo hacen, pero lo hacen, creo yo, mucho, la mía en particular, mucho pensando en consorcios universitarios internacionales y estar en bueno, el caso de las universidades católicas que tratan de hacer esta relación con Boston College y con Notre Dame, con alguna otra universidad católica, está bien, pero yo creo que lo que no está bien respondido es el desafío de buscar asociaciones más estrechas entre universidades nacionales. Eh, Ahí yo creo que de carácter estratégico, ¿no? Y donde uno pueda realmente abrirse sin temor a decir las cosas como son. Esos grupos, digamos, institucionales más acotados y con más unidad de propósito, pues, seguramente, creo yo que también pueden ser en el espíritu de colaboración, pueden ser bien importantes. Y uno entonces puede compartir datos, puede hacer benchmark, puede hablar, digamos, de la cocina, digamos, con los colegas de la otra institución sin temor. Sí, en esa línea, gracias Andrés, nosotros nos adjudicamos dos grandes fondos, uno es Impact, que está en colaboración con la Universidad de Chile, con la Católica de Santiago y con la Católica de Valparaíso. Y hace poco, tiempo atrás, un proyecto súper también muy bonito y muy en la línea de lo que comentaba de la universidad comprometida en investigación y en innovación. Ese proyecto está con la Católica del Norte y con la UFRO, ¿ah? Entonces yo creo que estas instancias a nivel de la universidad se han ido impulsando, el rector ha tenido particular interés también que esto ocurra, y además con universidades de regiones, de otras regiones, norte y sur. Entonces nos va vinculando también con las realidades territoriales también y con capacidades complementarias, ha sido también súper interesante. Antes de pasar la pregunta al rector, quiero hacerte una pregunta más que es, y coincide con lo que está preguntando Carolina Melo también por el chat, y la tenía anotada como la pregunta siguiente. Era que dentro de la retroalimentación que nos dieron los pares evaluadores cuando vinieron, ellos detectaron una debilidad respecto al grado de involucramiento de los alumnos en vinculación con el medio. Y nosotros hemos ido avanzando en metodologías activas de aprendizaje, como el aprendizaje servicio, donde hoy día tenemos 22 cursos y según el consolidado de planes de vinculación con el medio debiéramos pasar a 66 en 2 años. Me gustaría preguntarte en el fondo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué mirada complementaria tienes respecto de cómo involucrar a los alumnos en vinculación con el medio curricularmente? Y también a los profesores en esta instancia. ¿Qué buenas prácticas has escuchado o has visto respecto de cómo esto debiera ir haciéndose? Bueno, ese es un desafío bien importante y dicho sea de paso, también existe, puede no haber salido, digamos, en la acreditación más reciente de ustedes, pero está claramente establecido en los nuevos criterios y estándares en materia de investigación, es el involucramiento de los alumnos de pregrado con la investigación, lo cual no significa que todos los alumnos hagan investigación, sino que la investigación fertilice la docencia. Eso es de lo que se trata. Y es un enorme desafío también. Entonces, yo diría que vale la pena mirar esos dos desafíos como en tándem, más que separadamente. Aprendizaje-servicio es probablemente la metodología más utilizada para involucrar a los estudiantes. Em, Probablemente lo que se quiere, no sé qué es lo que habrán estado pensando los padres, pero lo que se quiere es darle a los estudiantes la oportunidad, y esta sería mi interpretación, si yo estuviera como del lado de ustedes, la oportunidad de experimentar el país y el mundo de la manera más completa posible. Y como eso es difícil, porque todos los estudiantes vienen de una cierta trayectoria familiar, escolar, conocen un cierto aspecto, digamos, de la realidad nacional.
abrirle la mirada para que entiendan un poco más allá de sus propias experiencias vitales, es probablemente lo que está detrás de esta cuestión. Y eso se puede hacer de muchas cosas también, no sé si curricularmente en el sentido, digamos, de que uno ponga cursos, sino que más bien creo yo en la manera como los profesores y las profesoras abordan la docencia, de manera de hacer explícita una consideración de cómo se ve el mundo desde distintas posiciones geográficas, sociales, de, digamos, recursos económicos que distintas personas puedan tener. Eh, a nosotros en la Facultad de Educación nos pasa lo mismo, o sea, es un grupo de estudiantes bastante diverso, pero nos cuesta mucho, a ponerlo en estos términos, que la forma como las estudiantes socializan en la universidad sea un poquito más amplia que sus grupos originales de pertenencia. Y esto solo se ha ido haciendo más difícil ahora que el tema de las identidades es tan relevante para la manera como los estudiantes y las estudiantes se presentan al mundo y se presentan a la universidad. Entonces, en la época nuestra con José Antonio en la Facultad de Derecho, el tema, digamos, de clase, por ponerlo en esos términos, el tema de clase social está muy marcado. Ahora son muchas más identidades que los estudiantes traen. Entonces, ¿cómo evitar esta balcanización de los estudiantes que se quedan metidos en su identidad de origen y no aprovechan la universidad para tener una visión más. Ya yo creo que, creo yo, digamos, que no está tanto en el qué se enseña, sino más bien en el cómo se enseña. Y es por lo tanto un desafío del profesorado, pensaría yo. Ahora, dicho eso, aprendizaje de servicio es súper interesante, pero el problema que tiene es que es muy difícil llevar la escala. Lo mismo pasa con la investigación. Si uno quiere hacer investigación en pregrado, que también muchas universidades hacemos, involucrar a los estudiantes en proyectos de investigación, la gente que participa es un porcentaje ínfimo de todo el estudiantado. Eh, Además, siempre son los mismos, ¿no? Los estudiantes más motivados, los más. Entonces cuesta un mundo. Así que en este tema, como en tantos otros, por ejemplo, en el tema que la CNA insiste mucho, en posgrado, especialmente no tanto en pregrado, que ojalá la gente se titule en un tiempo lo más cercano posible a la evaluación teórica. Sabemos que eso es una invitación que no se va a resolver en el corto plazo y más bien lo que uno espera es que las instituciones vayan sacando el músculo que permite que eso avance. No sé si me explico, o sea, en términos bien concretos, para la próxima acreditación de ustedes, lo que uno va a querer ver es que hay más involucramiento de los estudiantes de distintas formas, no de que todos los estudiantes van a haber logrado este objetivo que uno se plantea respecto de una formación mucho más, digamos, situada en un contexto que no es el contexto local, sino el contexto nacional y ojalá global. Gracias, Andrés. Rector, en esa línea, ¿qué mirada tiene? Y quizás complementando a eso, nosotros hemos definido el propósito de vinculación con el medio en cuanto a conectar, servir y crear valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto crees que estamos cumpliendo y qué brechas ves que nos quedan por trabajar de manera más intensa? A ver, bueno, yo creo que lo que decía Andrés es sumamente importante esto de enseñar en contexto, por las razones que explicaba Andrés, de la complejidad de la sociedad actual, por las distintas identidades desde las cuales los alumnos se aproximan a la universidad, y también por la complejidad de la sociedad a la cual van a salir, en la cual los alumnos van a tener que navegar y salir airosos, lo cual es un tremendo desafío. Entonces, esta idea de, digamos, de formación para la vida, formación ciudadana, desde mi punto de vista es una cosa fundamental y en la cual los profesores tienen que afanarse especialmente para poder ser capaces de mostrar este contexto, lógicamente desde la mirada o desde el ideario de la universidad, de los principios en los cuales cree, pero lógicamente con amplísimos espacios de libertad y generando el diálogo que se necesita para que los estudiantes, digamos, sean capaces de reflexionar sobre esta idea. Eso por una parte en relación a lo que planteaba Andrés. Yo creo que
Y eso, perdón, antes de entrar al segundo punto, lleva, desde mi punto de vista, a un esfuerzo especial en lo que podríamos llamar formación general. La formación profesional es importante, pero por una parte sabemos que las profesiones, las habilidades que tienen que tener los estudiantes van a ir cambiando muy rápidamente, y por lo tanto sabemos que esa formación general, esa formación profesional, perdón, tiene un cierto alcance, un cierto ciclo de vida, pero la formación, digamos, general es mucho más amplia y muy importante en esta sociedad compleja y cambiante en la cual ellos y nosotros van a tener que navegar. En relación a esta idea de conectar, servir y crear valor que nos hemos propuesto y las brechas que yo veo, yo pienso que va muy de la mano de los procesos de maduración disciplinares que ha experimentando la universidad a lo largo de estos 30 y tantos años. Uno ve que las facultades más maduras intelectualmente, pensaba en derecho, en filosofía, en medicina, en negocios, que están, creo yo, en la frontera de la discusión intelectual y haciendo un aporte grande, la brecha es lógicamente menor, o sea, porque han desarrollado una investigación y una docencia que ya está muy, muy madura. Lógicamente siempre hay mucho que avanzar y entre otras cosas por esta razón que antes explicaba, que es el cambio constante de la sociedad que estamos enfrentando. Y hay otras facultades quizás en las cuales se está haciendo un gran trabajo, pero falta más, digamos. En ese sentido, la vinculación con el medio yo la veo como muy hija de la investigación. En la medida que hay investigación, que hay un esfuerzo para hacer avanzar el conocimiento, las facultades tienen más capacidad de aportar, de hacer buena vinculación con el medio. Y también quisiera agregar otro factor que yo creo que es importante, que son, digamos, que el aspecto interdisciplinar. Cuando uno quiere impactar, tiene que de alguna forma comprometerse, relacionarse con una serie de problemas muy complejos que para cuya resolución no basta una mirada desde una sola disciplina, sino que hace falta una conjunción de disciplinas, cosa que en las universidades no es nada fácil. Entonces, también creo que hay una cierta brecha en el sentido de cómo fomentar más trabajo interdisciplinario para enfrentar estos problemas complejos que requieren miradas variadas, digamos. Creo que hay un avance importante con la creación de signos dentro de estudios de la sociedad, donde hay una mirada, una parte filosófica, por otra, digamos, de ciencia política, economía, que logra de alguna forma entender problemas más complejos. También creo que es una buena noticia esta creación del Centro de Estudios Territoriales, que también tiene una matriz interdisciplinaria muy importante, pero uno tiene que pensar en más trabajo interdisciplinario para poder enfrentar los problemas. Siempre con esto que decía antes, de que la vinculación con el medio es hija, consecuencia de la investigación. Yo creo que hay una brecha importante en términos generales, lo que podríamos llamar ciencias sociales, que, bueno, porque es de un área de una riqueza inmensa, y tenemos que ver el modo de aportar más, digamos. Tiene que ver la vinculación con el medio y las ciencias sociales son hermanas, digamos, van muy de la mano, y creo que lógicamente se puede crecer mucho más por ahí. Bien, muchas gracias, rector. Hay un tema que también aparece en los nuevos criterios y estándares, y algo que la Universidad de los Andes ya hace tiempo atrás viene tomando y hemos trabajado en lo que es un plan estratégico de internacionalización. En los criterios y estándares en el 4 y en el 14, nivel 3, se menciona que tanto a nivel docente, proceso formativo, como en la investigación, creación e innovación, tiene que empezar a hacerse un trabajo en términos de ser reconocido en el impacto a nivel internacional. Lo mismo en la creación, la innovación, ser difundida, transferida a nivel internacional y existir convenios internacionales. Entonces me gustaría, Andrés, preguntarte en esta línea,
qué precisiones, cómo lo ves, qué aspectos podríamos nosotros tomar como para complementar y poder aterrizar de mejor manera este plan estratégico que ya toma fuerza también a partir de los criterios y estándares. Y de nuevo es algo que a nosotros nos interesa más allá de la acreditación, es algo que va dentro de nuestro propósito y nuestra misión. Y cómo los COIL y distintas iniciativas que movilidad y vinculación internacional que vamos desarrollando van modelando esta estrategia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué elementos debiéramos considerar para poder perfeccionar esta estrategia? Ahí todo lo que usualmente se denomina internacionalización en casa, que es la creación de oportunidades de conciencia global por parte de los estudiantes, a pesar de que no sean internacionalmente móviles, me parece que es súper relevante y darle el clavo, porque es a lo que nosotros podemos aspirar en nuestra realidad nacional, digamos, de escasa movilidad física de los estudiantes, pero sí de muchas oportunidades actualmente con todo lo que hay de facilidad de comunicaciones y movilidad, por así decirlo, virtual. Eso creo yo que brinda un montón de oportunidades de avanzar en ese camino. Yo creo que con internacionalización pasa un poquito lo que describí al principio, que internacionalización es muchas cosas, hay muchas oportunidades, hay muchas cuestiones muy interesantes, pero también yo creo que todavía no estamos en un estado de asentamiento que nos permita enfrentarla con un sentido más estratégico respecto de qué oportunidades son aquellas que son más relevantes para cada universidad en particular respecto de otras. Y por lo tanto es una pregunta abierta, o dicho de otra forma, la universidad pudiera definir una estrategia de internacionalización que tome algunos aspectos, que enfatice alguna área y no otras. Y eso estaría perfectamente consistente, creo yo, con los criterios estándares. Porque lo que tú ahí citabas, Matías, son formas de internacionalización que ya están. O sea, la investigación es global, por definición. De manera que no hay ninguna novedad en realidad. Prácticamente todas las instituciones que tienen buen desarrollo de investigación tienen además conexiones no solamente de coautoría internacionales, sino que proyectos con colegas internacionales, en fin. Eso es un desde, está cumplido, digamos, por todas las universidades, va a estar cumplido, digamos, el nivel 3. Donde es más complejo esto, obviamente, es en docencia. Pero insisto, creo yo que hay estrategias que son costo efectivas de involucrar a los estudiantes con una conciencia de las cuestiones internacionales. Ustedes tienen ahí en la política de vinculación con el medio, tienen una referencia a los ODS. Ese tipo de cosas son súper interesantes, creo yo, porque ese es un lenguaje común, digamos, a la comunidad internacional en términos de los desafíos del desarrollo sustentable. Y sería bonito tratar de que el estudiantado en general tenga esa conciencia un poco más educada, lo que decía José Antonio, digamos, a través de, por ejemplo, la formación general, un poco más educada respecto del tema ambiental y no simplemente el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar y, en fin. O sea, pasar del eslogan a la comprensión educada, digamos, de los fenómenos. Eh, Donde sí, diría yo, es más fuerte el énfasis que está haciendo la comisión en doctorado. En posgrado en general, pero en doctorado en particular, porque ahí la doctrina de la comisión ha ido siendo que en los niveles más altos de acreditación en doctorado, y si es posible en magíster también, a pesar de que esto es más difícil en magíster, sobre todo en los profesionales, es avanzar hacia una intensa actividad de internacionalización que no es internacionalización en casa, es internacionalización con movilidad, con doble grado, con pasantes internacionales, con profesores que vienen, con profesores que van, alumnos que vienen, alumnos que van. Entonces, ahí sí hemos puesto más interés, pero diría que con esa sola excepción, donde hay evidentemente un intencionamiento respecto a la asignada de un aspecto de la internacionalización que nos parece particularmente crítico para el desarrollo de un área, posgrado en este caso, en lo demás el tema está muy abierto. Está muy abierto para definiciones institucionales. Muchas gracias, Andrés. Y en esa misma línea, rector, nosotros en la PEI no hemos definido la internacionalización como un foco, porque, bueno, tampoco yo creo que cabían tantos focos, había que priorizar, pero sin duda lo hemos declarado como un elemento esencial, por eso estamos trabajando en esta estrategia de internacionalización.
¿Cómo se complementa tu mirada con lo que dice Andrés respecto de esto y un poco el desafío que tenemos como universidad para avanzar en esta línea? Yo creo que Andrea hace un planteamiento muy realista y hay que distinguir evidentemente entre el posgrado y especialmente el doctorado y el pregrado. Y uno tiene que apuntar a que el 100% de los estudiantes tenga una experiencia internacional, así como hay otras muchas cosas de contexto que hay que darle, pero experiencia internacional. Y en ese sentido, el empujar los cursos COIL y empujar también actividades que sean más alcanzables. Hoy día más o menos uno estima que alrededor de entre un 5 y un 10% de los estudiantes tiene alguna oportunidad de tener una experiencia internacional y uno podría aspirar a que ese número vaya creciendo, una experiencia internacional que se traduzca en una estadía y uno podría intencionarlo un poco más, hacer cosas más cortas, no necesariamente semestrales, pueden ser cosas mucho más cortas, como hemos visto que universidades americanas han hecho con nosotros, y hay programas de 15 días, de una semana, que son sumamente interesantes y que a lo mejor son mucho más alcanzables para un número mayor de estudiantes. Esa a mí me parece que es una cosa que uno podría sistematizar más y también incluirla más claramente en el currículum de las respectivas carreras, que no solamente sea una experiencia internacional en las cuales los estudiantes tomen cursos optativos y llenen esos espacios, digamos, sino que sean parte de cursos mínimos, fundantes, y que contemplen una experiencia internacional. Y a eso, lógicamente, hay que sumarle, para llegar al 100% de los estudiantes, actividades COIL y otras que sean posibilitadas y fomentadas por las posibilidades tecnológicas. En ese sentido, yo creo que hay mucho que avanzar. Matías decía que no es un objetivo estratégico, pero sí lo es en el sentido que está presente en otros objetivos que son estratégicos y que tienen que ver precisamente con este deseo de formar personas, formar a las personas en el contexto en el cual les va a tocar desarrollarse, enriquecer el cuerpo académico y eso, aunque uno no lo diga explícitamente, pasa en todos los casos, digamos, por una experiencia global, por una experiencia mayor. Entonces, uno se tiene que plantear la internacionalización de las universidades en el contexto de otros muchos objetivos estratégicos como una parte importante de ellos que hay que empujar y sacar adelante. Bien, y en esa línea, rector, algo mencionaba sobre el tema de innovación curricular y una de las debilidades que nos mencionaron los pares fue la necesidad de fortalecer la articulación de la innovación curricular y metodológica con la vinculación con el medio. ¿Cómo ves esta aproximación? Quizás lo has ido mencionando en un poco lo que has venido diciendo, pero ¿hay alguna precisión o algo más que quisieras complementar respecto de eso? Bueno, bueno, algo como dices tú lo dicho, digamos, la innovación curricular y metodológica es un objetivo estratégico declarado para nosotros y está directamente en las conversaciones y en las discusiones que tuvimos, está muy presente la vinculación con el medio. O sea, lo que queremos realmente es hacer que los estudiantes tengan una mirada de contexto mucho más amplia y de ahí ese énfasis que antes mencionaba de preocupación por la formación general, que es muy amplia, que hoy día ya tenemos una base importante, pero que se puede enriquecer más todavía en esta idea que antes mencionaba de formación ciudadana, de formación general, de adaptación a la evolución de las profesiones, de capacidad crítica, de capacidad de habilidades estas que se llaman blandas, que en realidad no son tan blandas. Son todas, digamos, condiciones, habilidades que están muy directamente vinculadas o relacionadas con la vinculación con el medio y que, y que están, creo yo, en el corazón de nuestra planificación estratégica. Yo creo que en el ámbito de la docencia hay mucho por hacer, mucho que nos hemos propuesto hacer y que tenemos que ser
empujar para que salgan adelante estos objetivos. Bien, muchas gracias. Cristina, tú tienes una pregunta, si quieres puedes abrir el micrófono y hacerla. Cristina Bueno, Razo, muchas gracias. Ha sido muy vicerrectora de Comunicaciones, perdón. Adelante. Muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante, a los tres, la conversación. Claramente, bueno, tengo un interés también por cómo logramos comunicar todo esto bien e instaurar esta cultura permanente de la vinculación con el medio que se quiere alcanzar, considerando todas estas indefiniciones que todavía tenemos que sufrir, siendo que me parece que los criterios y estándares ayudan precisamente en esa línea de favorecer una mayor comprensión. Pero como decía Andrés al principio de la conversación, cuesta, ¿no? Todavía orientarse bien y saber cuál es lo propio. Entonces, en esa línea me interesaba saber si es que hay alguna iniciativa concreta que esté haciendo la CNA en esta idea de salir a hablar más de la vinculación con el medio, de hacerla más presente, definirla más, de aclararla más. Y también qué se espera de las universidades de excelencia, porque de alguna manera las universidades acreditadas en nivel de excelencia dan el ejemplo en esto, ¿no? Y uno mira a esas universidades justamente con la preocupación y con el interés de saber cómo seguir buenos ejemplos. Y también me gustaría saber si en esta línea la escucha a las necesidades de la sociedad, cómo se está evaluando y cómo se está considerando su sistematización. Y por último, y disculpen que mezcle, pero tenía una preocupación respecto de la extensión cultural desarrollada, como en términos generales las universidades han tenido esa preocupación por desarrollar y cómo se inserta en esta línea. Esas eran varias preguntas en una. Ahí para Andrés, o para el rector. Gracias, Cristina. A ver, yo diría que voy a partir por lo último. Hay muchas universidades que tienen una larguísima tradición y un patrimonio muy importante en extensión cultural, y creo que sería una pena que a eso no se le continuara dando la importancia que tiene simplemente porque no es bidireccional o porque la bidireccionalidad entre una orquesta sinfónica y la audiencia es difícil de establecer, ¿no? Entonces, a mí me gusta más bien un concepto de vinculación con el medio que incluye extensión. Pretendo que esto es un tema muy discutido en la red de vinculación con el medio entre los especialistas. Eh, eh, digamos, la bidireccionalidad tiene un espacio en relación con lo que tú también planteas, cómo la universidad escucha a la sociedad, que fue también lo que dijo el rector hace un rato. ¿Y qué mecanismos hay de eso? Una cosa que parece funcionar es que los socios externos tengan una cierta institucionalización a través, por ejemplo, de la experiencia de los consejos. En la Universidad de los Lagos, estuve allá el año pasado, están instalando consejos de la sociedad, no me acuerdo si lo llaman empresariales o de la sociedad civil o como quiera que le llamen, por cada carrera. Es una propuesta ambiciosa y compleja, porque además nosotros estamos asumiendo que los socios externos tienen tiempo para dedicarnos, pero usualmente no es mucho el tiempo que tienen para dedicarnos. Entonces uno tiene expectativas muy grandes respecto de lo que nos van a decir, pero muchas veces uno abre el canal de información y el otro lado no escucha nada. O escucha cosas que no son muy útiles también. Entonces, eh, puede ser que esto sea un vehículo, digamos, de escucha abierto, pero no necesariamente el canal va a darte información de mucha riqueza. Esa es una experiencia, no digo que sea infalible o especialmente útil, digamos, pero yo creo que va en la dirección de abrir esos canales de comunicación de manera más institucionalizada. Eh, y sobre el tema como de cultura, ya había una pregunta más abajo de María Claudia Tarud.
Claro, efectivamente la universidad existe para el servicio de la sociedad, sin duda alguna, y de ese punto de vista conceptual uno podría decir, bueno, todas las funciones de la institución, docencia, investigación y la vinculación están orientadas hacia esa función, y en ese sentido, como tú planteas, la vinculación pudiera verse como la vocación más amplia y generosa de la institución. Eso es cierto, pero culturalmente nosotros lo vemos, porque la universidad es una máquina de generar compartimientos estancos y divisiones, partiendo por la facultad, después los departamentos. Es como, es que por eso es temas culturales, como nosotros pensamos la universidad es por partes. Y por lo tanto yo creo que es muy difícil superar esta idea de que hay tres funciones de misión y que son la docencia, la investigación y la vinculación. En el mejor de los casos lo que estamos tratando de hacer es que la vinculación preste un servicio explícito y medible, volviendo al tema de las métricas, a la docencia y la investigación y viceversa, ¿no? Eso es lo que queremos lograr. Pero de ahí a que uno puede entender el trabajo de la universidad así como un gran modelo unificado, me parece que va a ser difícil, creo yo, eso tenerlo. Y respecto a la pregunta de Fernanda Valdés, aprovecho que estoy con el chat abierto. eh, Mira, las doctrinas de la CNA van a ir saliendo de a poco. Lo que estamos haciendo es leer nuestras propias resoluciones en forma transversal en algunos temas. Y por eso sacamos este documento sobre prosecuciones de estudio de pedagogía, que lo que hace es decir qué es lo que hemos estado diciendo en acreditaciones de programas de prosecución de estudio en pedagogía. O sea, es un trabajo finalmente de consolidación y de publicación del consolidado de la reflexión que plantea la Comisión en sus resoluciones, y ahora estamos preparando uno sobre posgrado, en magíster y doctorado, que va en la misma línea. Y vamos a seguir haciendo eso. Es mirar para atrás lo que hemos ido diciendo y poniéndolo en conocimiento de las instituciones. Así que van a haber más doctrinas, seguro. Y la que viene, como digo, es una sobre programa. También se está preparando algo sobre el uso de la Evaluación Nacional Diagnóstica en carreras de pedagogía. Hay una pregunta, Andrés, también aquí de María del Valle, que es la directora de los doctorados, a propósito de lo que se hablaba, ¿no? Que dice, en fondo, hace unos días atrás, ella hizo un taller muy interesante con todos los directores de estos programas, y ella pregunta, en el fondo, dice que para algunos de estos programas de doctorado e investigadores, esta dimensión puede verse como una actividad que distrae de la investigación y de la formación especializada. Sin embargo, la dimensión CNA considera que la vinculación con el medio debe hacerse respecto a su carácter académico. ¿Hay espacio para definiciones propias de los entornos significativos o relevantes de cada tipo de disciplina? Gran pregunta y gran intuición, María, porque efectivamente lo que pasa, creo yo, es que hay mucha actividad de vinculación con el medio que se realiza por parte de toda la comunidad y que no está conceptualizada como tal. Eh, Esto es lo mismo que pasa, mutatis mutandis, con aseguramiento de la calidad. Las universidades tienen un montón de mecanismos de aseguramiento de la calidad, desde poner notas hasta las comisiones de examen de grado en los doctorados, que han existido siempre, pero que no estamos acostumbrados a verlas como aseguramiento de la calidad, que lo son. Entonces, yo creo que a la comunidad académica y a los profesores en particular les sería útil ayudarle a descubrir qué parte de su trabajo cotidiano académico, de investigación o de docencia, tiene componentes de vinculación con el medio, para que estén más conscientes de esa dimensión del trabajo. Primera cosa. Y segundo, yo creo que la vinculación con el medio efectivamente tiene componentes disciplinarios o de diferencias profesionales. Por ejemplo, en los nuevos criterios y estándares de carreras de salud, de medicina y odontología, que están juntos, la vinculación con el medio está muy concentrada en la actividad, digamos, hospitalaria y de los servicios de salud que prestan los estudiantes. Entonces, ahí hay claramente una forma de conceptualización de la vinculación con el medio que viene de esa tradición. Y que en otras disciplinas puede ser muy distinto. Me imagino, bueno, ustedes no tienen, pero el trabajo social es seguramente otra conceptualización de cómo se vive la vinculación con el medio desde la profesión. Y yo encuentro que es súper interesante que eso se exprese porque le da además a los profesores, que somos tan, digamos, en ese sentido tan balcanizados disciplinariamente también, una
forma de entender la vinculación que es más propia, es más cercana. Si no se ve esto como a veces también pasa esto con la internacionalización y desde luego con el relacionamiento de la calidad. Se ve como algo que hay que hacer porque a alguien se le ocurrió, al rector se le ocurrió o a la CNA se le ocurrió. En circunstancias que mucho de esto ya está capilarmente insertado en el quehacer cotidiano de los miembros de la comunidad universitaria. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Hay una última pregunta antes de pasarle la palabra al rector, ya porque ya estamos en el tiempo. Y aquí tiene que ver con los fondos públicos respecto de vinculación con el medio. Y si hay algún trabajo, o la CNA está tratando de impulsar el que desde el Estado se creen mecanismos que fomenten actividades en términos de que los investigadores y profesores puedan involucrarse más en términos de vinculación, que hayan incentivos en esa línea con fondos públicos. ¿Hay algo en relación a eso? Y respecto también de lo que yo comentaba sobre lo que ocurre hoy día en Reino Unido. Yo no he visto nada en esa línea y en todo caso la CNA no participa digamos, la No. forma en que el Ministerio de Educación, que es el responsable de la política pública y del financiamiento, va fijando sus prioridades. Hay un sistema, digamos, nacional de aseguramiento de la calidad donde estamos nosotros, está la superintendencia, está el Ministerio y el Consejo Nacional de Educación, que se llama SINASES. Pero en esos temas se ven, digamos, no se ve la agenda de política pública global del ministerio. El subsecretario nos ha contado, y entiendo que también se lo ha contado el Consejo de Rectores, que él está está armando una propuesta de modernización de la educación superior que incluye un eje de financiamiento. Y en ese eje de financiamiento está la intención, para la cual no hay fondos en todo caso, pero como intención es interesante, de asignar más fondos de carácter basal y no per cápita. Puede ser, y quizá algo de eso pudiera estar financiando la vinculación con el medio, pero creo que estamos lejísimos de eso, porque además el modelo de fijación del arancel de referencia no incluye vinculación con el medio, son los costos directos de docencia. Entonces, estructuralmente esto está mal pensado, porque ese sistema se va a financiar, en el caso de la gratuidad especialmente, a través del financiamiento de todos los costos de docencia. Si no viene un influjo de recursos para investigación y vinculación con el medio a través de otro mecanismo, que no lo vemos venir, bueno, en investigación está lo de la ANIT, por supuesto, pero digo, en vinculación con el medio no hay nada equivalente, va a ser súper difícil que eso se pueda desarrollar con un presupuesto como el que tú tienes en mente. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, para ir cerrando, rector, últimas palabras, mensaje a la audiencia. Como esto va a quedar grabado, esperamos que lo vean muchos más también. Yo me quería quedar con una de las ideas que acaba de plantear Andrés, digamos que no asustarse con la palabra, esto es algo que ya hacemos, digamos, no es una cosa nueva, es una expresión de una universidad comprometida con la sociedad, que, como bien decía Andrés, se hace a través de la docencia, se hace a través de la investigación y se hace a través de un intencionamiento nuevo, medible, cuantificable del impacto o el resultado de esa actividad en la sociedad, y para lo cual, lógicamente, hay se buscan la generación de canales bidireccionales, pero esta idea de la universidad comprometida, yo creo que una cosa que está muy metida en nuestro ADN, que la gente la tiene como cosa propia y que tiene este deseo de impactar, y lógicamente si nosotros, la universidad provee con elementos de juicio para ver cómo acrecentar ese compromiso, estamos ayudando mucho. Y es una cosa que, como decía, está en el ADN y está íntimamente conectada con la docencia, con la investigación. Y por eso que tenemos un especial interés en que esto se vaya desarrollando cada vez más de la mano de la modulación del resto de la universidad. Yo creo que es un esfuerzo muy grande que tiene un resultado importante y que queremos fomentar porque, como decía al principio, la endogamia no tiene cabida en una universidad como la nuestra, de una universidad con una vocación de servicio muy grande que se traduce en esto también. Excelente, muchas gracias, rector. Bueno, estamos cerrando, yo creo que nos quedamos con estas palabras.
estamos en el tiempo, y agradecerte, Andrés, enormemente tu presencia, las reflexiones. Este es un proceso de aprendizaje continuo, nos sirve a todos para ir introduciéndonos con mayor fuerza e ir aportando también, ¿no? No solo dentro de la universidad, sino que a la CNA, con lo que nosotros vayamos aprendiendo. Yo creo que la instancia que vamos a tener en el CRUCH también es muy potente, los aprendizajes que ahí van a salir, y la colaboración también que va a surgir a propósito de lo que tú mencionabas. Rector, también muchas gracias por haber participado en esta instancia, agradecerles a todos los que han estado, y bueno, seguimos trabajando, y que tengan un gran fin de semana, ¿no? Así que, Muchas gracias por la invitación, gusto verles. Que estén muy Gracias. bien.